de la prensa, compañeros invitados que nos acompañan en esta rueda de prensa, el preludio de un foro que tenemos, un acto importantísimo para nosotros, de desagravio a la compañera, hermana y luchadora social, compañera María Alejandra Díaz. Hoy el bloque, el Frente Democrático Popular, conjuntamente con organizaciones solidarias y amigas, hemos decidido convocar a este acto en desagravio, llamado así, como consecuencia de la lucha política que venimos desarrollando, los sectores sociales, los sectores populares que enfrentan, ¿no?, la política agresiva y revanchista del gobierno, y que de alguna manera en todos los estratos, porque todos los sectores de la sociedad venezolana han recibido embates y golpes, ¿no? El golpe duro que han recibido los trabajadores venezolanos del sector de los jubilados, el golpe mortal que recibió la sociedad venezolana completa a raíz de las elecciones del 28, y posteriormente a eso, bueno, un conjunto de acciones que con mucho valor y mucha energía ha desarrollado nuestro frente en función de la restitución del camino democrático. Pues hemos tenido no solamente la voz apagada y silenciosa, lamentable, de esa parte del Estado que es el encargado de administrar la justicia, sino que además también hemos recibido los embates de la represión por la vía del instrumento jurídico, que es muy lamentable, ¿no? En primer lugar, nosotros fuimos al Tribunal Supremo de Justicia con la única bandera levantada, que era la de la Constitución, exigiendo en primer lugar, imagínense ustedes, que se desconozca la decisión que se tomara en esa sala, de la sala electoral, en donde se reconocía el triunfo de Nicolás Maduro, por considerar que no habían elementos para resolver, para entender, para que la sociedad venezolana estuviera tranquilo, ni la sociedad internacional, ni a nivel internacional. La respuesta fue, primero, dura, muy rápida, y además sin ningún tipo de explicación, ni siquiera nos dijeron las razones por las cuales estaban, sino que, bueno, nos amenazaron. Posteriormente fuimos a solicitar que nos tradujeran la sentencia, la decisión, porque ni siquiera, ¿sabe?, la revisión que hicieron. Y luego, últimamente, hicimos lo que tendríamos que hacer en consecuencia. Al no haber respuestas oficiales del ente que en esos momentos está tomando decisiones, nosotros, considerando también que el Consejo Nacional Electoral violentó la norma al no escrutar los resultados de cara al pueblo, al no entregar las actas a los partidos políticos, como era, al no hacer las verificaciones de los siguientes votos, y al dejar todo en manos del Consejo, del Tribunal Supremo de Justicia, fuimos a pedir un antejuicio de mérito contra todo el CNE. Bueno, aquello parece ser que, bueno, le pisaron los callos a alguien, porque la decisión fue, primero, nula, no nos dieron una respuesta que aspiramos y que de alguna manera pusiera a la sociedad venezolana allí para darle una respuesta, y no solamente eso, sino que además de amenazas y de hechos, entonces arremeten directamente contra uno de los, con la abogada, en este caso la doctora María Alejandra, a la cual no solamente le acusan de tener actitudes, ¿cómo es que ellos le llamaron?, temeraria, sino que de hecho la amenazan, o de hecho le pasan por encima y la suspenden del ejercicio de la profesión del abogado, un abogado que además ha demostrado en todo el trayecto y en todo el camino de su ejercicio profesional, no solamente la honestidad y la transparencia, sino la rectitud en el marco de las cosas que ha tenido que asumir como profesional. Hoy no solamente amenazan a la compañera, sino que además lo multan. Nos multan y nos ponen a pagar la costa del proceso, como bueno, como todo envalentonado vienen contra los sectores populares, y ante esa situación
nosotros en primer lugar expresamos no solamente la solidaridad, sino el acompañamiento a la compañera María Alejandra en todas las cosas que haya que hacer en función de restituirle su derecho y acompañarla en el entendido de que ella no está transgrediendo la ley, sino que al contrario está al lado de la causa del movimiento popular, del pueblo venezolano, que exige justicia, que exige que le aclaren la situación, de las corrientes internacionales que están pidiendo, bueno, terminen de resolver. Además, en el argot popular, si usted entra a un bingo y juega bingo y usted dice bingo, mínimo tiene que mostrar el cartón para saber que ganó. Eso es normal, ¿no? Y entonces, en el marco de eso, no pueden los sectores que se sientan afectados porque no se les reconoce lo que ellos pretenden imponer a trocha y mocha, bueno, no pueden responder con, en este caso, esos desafueros de destitución, de quitarle el ejercicio del cargo, incluso de sancionar, y menos aún, como por ahí se distila, el tema de que puedan atentar contra la libertad personal de los compañeros y las compañeras que en esta situación están. Que el pueblo venezolano ya hoy está pagando caro el hecho de tener que defender su dignidad, pero tiene que hacerlo, entre otras cosas, porque así es este pueblo, el pueblo de Bolívar. Hoy tenemos más de 2.000 presos acusados de terrorismo. Parece que es más terrorista que en el Medio Oriente, ¿no? Aquí en este país. Y esos terroristas, entre comillas, que calificó el gobierno, son hombres y mujeres venidos de la clase trabajadora y del pueblo venezolano. Son jóvenes que están estudiando, terminando el bachillerato, a los cuales se les saca de la posibilidad de terminar su carrerita, su bachillerato, para que vayan a cumplir sanciones de esta naturaleza. Por eso hoy nosotros, en el marco de esto, expresamos también la solidaridad con las madres y padres y representantes de esos jóvenes que están presos, los hermanos, los familiares de los presos, a los cuales pedimos su liberación, porque es un exabrupto, no solamente ponerle tales sanciones como el problema de terrorismo que no tiene beneficio, sino que además el derecho a la protesta es un derecho legítimo consagrado en la Constitución. La Constitución es la primera víctima de este gobierno y a la Constitución nosotros nos debemos y tenemos que salir a defenderla. Y defenderla con todo lo que eso implique, aún a costa de nuestra propia libertad, porque sabemos que eso no será perecedero en el tiempo. Y así también tenemos que decir en este acto a esta compañera que con orgullo nos representa a nosotros los venezolanos, que usted no está sola, compañera. Con usted no solamente están los hombres y mujeres que estamos aquí a través del Frente y las organizaciones sociales, con usted está el pueblo venezolano que la está mirando y está mirando también a esos actores y juzgando en una de las justicias más tristes y lamentables para ellos, que es la justicia popular. La gente está mirando las actuaciones de estos ciudadanos, de estos funcionarios, que desde el gobierno, desde la posición de la represión y con el ejército de espalda, pues sencillamente pretenden empujar decisiones que están no ajustadas a la ley, que son una violación flagrante a lo que es nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin más preámbulo, entonces vamos a dejar a la compañera María Alejandra Díaz a que exprese el punto de vista y que entienda que a partir de este momento no habla en nombre de su personalidad, sino que habla en nombre de la personalidad de este pueblo que la apoya y que va a seguir con usted hasta las últimas consecuencias. Aquí los compañeros que, gracias al Frente que organizó este pequeño acto de desagravio, pequeño porque lo hicimos muy rápido, además, ellos organizaron esto muy rápido, desde ayer para hoy, lo cual yo agradezco enormemente, no solamente porque este camino es duro, nosotros estamos solicitando el cumplimiento de la Constitución desde el primer momento, desde el año 2020, desde el año 2002 que nosotros nos integramos a la política.
Bueno, nuestra primera actuación fue el amparo para levantar el sabotaje petrolero. Todavía recuerdo esos días en la sala constitucional. Eso nos impulsó a seguir en la defensa de la Constitución. Seguimos además defendiendo la Constitución y en ese sentido, pues hemos intentado una serie de acciones para aclarar la situación postelectoral. Pero esas acciones no van solamente en el sentido de solicitar que se entreguen los resultados desagregados como lo mandata la ley electoral en el 155, sino como lo establecen las propias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, lo paradójico de esta sanción es que nosotros lo que estábamos solicitando, y digo nosotros porque yo fui la abogada asistente del frente en este caso, lo que estábamos solicitando era, bueno, en razón de que ustedes mismos publicaron una sentencia dispositiva, porque además no tenemos la copia certificada de la motiva, sino solamente la dispositiva, donde ordenan al CNE publicar resultados, bueno, publiquen los resultados. Esencialmente, eso fue lo que nosotros pedimos en ese recurso de carencia o abstención. Aún sabiendo nosotros que para el gobierno pareciera que este es un tema que está sellado, bueno, nos lo confirma la dispositiva de la sentencia 603, cuando no solamente dan por cerrado el tema, sino que además amenazan y castigan al abogado que asistió a los accionantes, en este caso a los quejosos, como se dice en derecho. Y nos castigan además eliminando nuestro derecho al trabajo, pero además sin un debido proceso, porque no hay un juicio previo en donde se nos pueda aplicar una sanción de tipo disciplinaria sin pasar por el Colegio de Abogados de Caracas, al cual yo estoy afiliada. Hemos acudido en estos últimos días a solicitar la copia de la sentencia. Todavía no tenemos la copia de la sentencia completa, solo la dispositiva. Eso es importante que lo sepamos. Los compañeros inmediatamente se movilizaron y el viernes de la semana pasada se solicitó una aclaratoria de los términos de esa sentencia 603. Hasta el día de hoy aún no tenemos respuesta. Esperemos que al menos lo hagan de acuerdo a la justicia y de acuerdo al debido proceso y al derecho a la defensa de los que allí acudimos. Nosotros no hemos hecho otra cosa que acudir a las instancias judiciales a solicitar los recursos que nos corresponden ejercer como venezolanos, porque tenemos la duda razonable de lo que sucedió el 28 de julio. Y frente a una duda razonable que puede dañar la legitimidad de origen del gobierno que tome posesión el 10 de enero, simple y llanamente acudimos a las instancias jurisdiccionales. Se nos acusa de temeridad y bueno, yo me voy a permitir solo señalar que para ese fundamento, para decir que la acción es temeraria, primero tenía que tener bases sólidas en la ley con hechos verificables. Nosotros lo único que hicimos fue solicitar el cumplimiento de las propias sentencias de la Sala Electoral y la Sala Constitucional. Y además del criterio vinculante de la Sala, que establece que deben entregarse resultados desagregados. ¿Para qué? Para que el acto administrativo electoral complejo se perfeccione y aquellos que tengan dudas o tengan algún interés puedan impugnar. El acto administrativo se perfecciona una vez que tú publicas los resultados desagregados. Eso no lo digo yo, eso lo dice las sentencias vinculantes, criterio vinculante, jurisprudencial de la propia Sala. Pero además, tenían que haber comprobado que había pretensiones claramente infundadas con el fin de obstruir el proceso judicial, con un objetivo y que además el objetivo no fuese legítimo o razonable. Yo los invito a que revisen. Está publicado en nuestra página web www.mariespueblo.com los dos recursos, tanto la solicitud como la aclaratoria que se hizo, y juzguen ustedes mismos si allí hay alguna temeridad. Y finalmente, las pretensiones debían ser claramente infundadas porque el actor solicitaba medidas judiciales que no tienen posibilidad real de ser aceptadas por el tribunal. Ninguno de esos presupuestos se dio. Sin embargo,
fuimos sancionados, como les dije, no solamente con una multa, sino además que nos suspenden temporalmente del ejercicio de la profesión, que es nuestro modo de vida. Nosotros no tenemos otro ingreso que no sea el ejercicio profesional de la profesión. 35 años de graduada y jamás en la vida jurídica de este país al menos se había conocido de que fuese un tribunal, sobre todo un tribunal constitucional como es la Sala Constitucional, suspendiera de los derechos al trabajo a un profesional que además se graduó en una universidad privada. ¿Saben? O sea, es inédito. Por eso es inaudito y es inédito lo que están haciendo. Y yo, en lo personal, tengo que agradecerle a todos los compañeros que hoy están aquí manifestando su respaldo en lo personal, pero también invitamos y exhortamos al gremio de abogados, porque esto no es un tema de María Alejandra Díaz, al gremio de abogados que se pronuncie, porque el día de mañana cualquier abogado de cualquier tolda política solicita el cumplimiento de un derecho constitucional que el gobierno siente que le está estorbando y lo van a suspender. Entonces hoy el que está amenazado es el gremio de abogados del ejercicio de la profesión. Eso es lo más grave de toda esta sentencia y por eso creemos que debemos actuar no solamente en defensa nuestra, no, en defensa del gremio. Y allí yo hago una invitación a que los colegios de abogados del país y las escuelas de derecho del país se pronuncien. Esa es la invitación que nosotros estamos haciendo y bueno, si tienen alguna pregunta, requieren alguna aclaratoria, con mucho gusto la hacemos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Como Frente Democrático Popular, de cara al 10 de enero, un poco qué se plantean, qué otras vías de lucha ven ustedes posibles, ya que han intentado por la vía de presionar al Tribunal Supremo para que haga su trabajo y al CNE también, un poco como Frente, que se plantean de aquí al 10 de enero y cómo ven esa situación, ¿no? Bueno, en primer lugar creemos importante notificar que las tareas del Frente en estos momentos no se paran. El lunes tenemos una misa en solidaridad con los trabajadores, con la gente que está presa, la misa de los solidarios con la libertad de los trabajadores presos. Esa misa ayuda además las acciones que vamos a tener posteriormente ante la Fiscalía sobre el tema de los menores de edad. El ciudadano fiscal dice que no hay presos menores de edad, cuando en estos momentos hay un grupo numeroso de trabajadores, de muchachos en nuestra comunidad. Posteriormente el Frente se reúne semanalmente y planifica acciones en este sentido, acciones de nivel de tribunales que tenemos pendientes, acciones de calle fundamentalmente en las diferentes aristas, por ejemplo el caso de los trabajadores, el caso de los presos, el caso de los derechos humanos. Vamos hasta allá, hasta el 10 de enero. Y del 10 de enero en adelante, pues sencillamente la coyuntura vendrá definiendo el accionar que nosotros vamos a ir a hacer. Y para ver qué pasa el 10 de enero. Sí. Gracias, muy amable. Aunque hayan cometido un delito, tienen derecho a la defensa. Eso es lo que garantiza nuestra Constitución. Un debido proceso, una presunción de inocencia. Es más, se presume que son inocentes hasta que el Estado pueda probar que son culpables. Porque nuestro sistema no es intimidatorio, es garantista, es acusatorio, es decir, la carga de la prueba la tiene el Estado, que tiene que probar que el otro es culpable. Mientras tanto se presume que es inocente. Entonces todo eso está revuelto en una situación de incertidumbre que nos preocupa a todos los que estamos aquí. Y bueno, reitero el agradecimiento que estén aquí, que al final este camino es duro, pero es el camino. Me gustaría saber si tiene información más detallada sobre en qué consiste la suspensión, por cuánto tiempo está usted suspendida, si le explicaron eso o todavía están esperando eso en la sentencia completa, que entiendo que no tienen. Y también me gustaría saber si usted relaciona esta suspensión, que sé que tiene que ver con la petición que hicieron ante el TCJ, con el trabajo que usted ha venido haciendo con las madres de los detenidos.
Fíjate, voy a responder la última pregunta primero. Nosotros creemos que sí, que hay una relación directa. Creemos además que es un pase de factura por nuestras posiciones políticas. Desde el año 2020 es público y notorio nuestras posiciones políticas con respecto al comportamiento de algunas medidas que ha tomado este gobierno. Allí está el tema de la ley antibloqueo, el tema de la ley de zonas económicas especiales, las críticas que hemos hecho a la ley contra el odio y toda la ONAPRE. Es decir, nosotros tenemos un trabajo en defensa de la Constitución antes que particularidades, en defensa de los derechos fundamentales. Y creo que eso ha resultado incómodo para quienes manejan el poder y simple y llanamente, como hay una hegemonía donde no hay división de poderes, no hay independencia de poderes, evidentemente están actuando para salvaguardar sus propios intereses más allá de los intereses de la gente. Eso es lo primero que tengo que decir. Nosotros creemos que hay una relación directa entre uno y otra cosa. Es más, una advertencia clara: o te callas o vamos por ti. Esa es la interpretación que podemos hacer directa de este tipo de sanciones que son inauditas e inéditas en Venezuela. Y el otro tema que me preguntaste es con respecto a... el tiempo de la suspensión. Fíjate, eso es lo más insólito de todo, porque en Venezuela, como en todos los países del mundo, hay un principio de derecho. Primero, que no te pueden castigar por un mismo hecho doblemente a una misma persona y por los mismos hechos, porque están violando un principio que establece el propio Código Orgánico Procesal Penal y la propia Constitución. Eso es lo primero. Y segundo, en Venezuela no hay penas interminables, no existen las penas interminables. Entonces, el COP en su artículo 20 establece que es violatorio no solamente de mis derechos personales, sino además son violatorios de los derechos constitucionales que te impongan penas interminables. Entonces, ¿en qué consiste una pena interminable? En la práctica, cuando tú me suspendes adelantadamente sin haber iniciado un procedimiento administrativo disciplinario, yo no tuve derecho a la defensa. Entonces hay una violación del debido proceso, porque además eso le corresponde a los colegios de abogados, en sus tribunales disciplinarios, no le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces está invadiendo competencias que le corresponden exclusivamente a los colegios de abogados, por la ley del ejercicio de la abogacía en este país. Pero además, lo más peligroso es que me suspendes adelantadamente, no fijas un plazo, sino que dices en la sentencia o en la dispositiva que vas a enviar la copia certificada al colegio. Yo fui al colegio, el colegio no tiene ninguna notificación de una resolución por parte del Tribunal Supremo. De hecho, la semana pasada fuimos a solicitar la copia certificada de la sentencia en extenso y no está ni siquiera en el cuaderno. Entonces, por supuesto, hay una indeterminación. Yo me encuentro en un limbo jurídico. Me suspendieron el derecho al trabajo de forma indefinida, porque hasta que no tenga la sentencia y no se abra ante el colegio, el tribunal disciplinario, la posible averiguación y no haya una sentencia. Pero imagínate lo más grave. Imaginemos que envían la copia certificada y voy al colegio y el tribunal decide aplicarme una pena de suspensión. ¿Ante quién apelo? Ante el propio tribunal que me castigó sin debido proceso y adelantadamente. O sea, está viciada de nulidad absoluta. Fíjate en el limbo jurídico, y así lo hicieron cuando me aplicaron el ácido con la tesis doctoral. Yo tengo 2 años esperando que me llamen para una supuesta nueva defensa en el IAS. Ese es otro hecho, por eso te estoy diciendo que guarda relación directa. Entonces, bueno, en esas estamos. Bueno, nosotros seguiremos insistiendo, primero para defender nuestro derecho al trabajo y segundo para defender al gremio de los abogados, porque no puede ser que por el ejercicio privado o el ejercicio público del derecho o por el ejercicio del derecho te castiguen. Es insólito. ¿Y sobre la multa? Bueno, la multa, se solicitó una aclaratoria. Es bueno que lo digamos, se solicitó una aclaratoria. Los compañeros abogados que nos están ayudando nos recomendaron esperar que tengamos respuesta de la aclaratoria, porque además el tribunal tiene que darme un oficio para saber en qué cuenta voy a depositar, porque nosotros fuimos a 6 entidades bancarias y no nos permitieron depositar porque no tenemos la copia
de la sentencia y tampoco tenemos el oficio emitido por la sala. ¿No tienes la cuenta donde vas a pagar? No tengo la cuenta porque Tesorería Nacional tiene muchas cuentas. Unas son para impuestos, otras son para multas y deben especificarme cuál de todas debe ser. Pero tenemos la disposición, ¿me explico? Si tenemos que pagar la multa, la pagaremos, pero bueno, primero que nos entreguen los instrumentos para poder cumplir con lo que la propia sentencia nos dice. La multa, ¿cuánto es? 100 veces la unidad de cambio de mayor valor, o sea, 100 euros. 100 euros. Sí, 100 euros. Esa es la interpretación. En la sentencia, usted dice que son acusados de temerario y lo otro que anunció ahorita, de ser... Bueno, de que estamos generando zozobra. ¿Cuál es el argumento que esgrimen para acusarlos de temerario? No, fíjate, la calificación de temeridad es una delicada valoración que debe ser sustentada en la sentencia. Y como no tenemos la motiva de la sentencia, que es donde debe estar, ¿por qué indican que la acción es temeraria? Pues no te puedo decir cuál fue el criterio que utilizó la sala. Simple y llanamente en la dispositiva indican que fue temeraria la acción. No tenemos acceso a por qué consideran que fue temeraria aún, porque no hay sentencia. Y bueno, eso te deja en una categoría de indeterminación. ¿Por qué el colegio de abogados no se ha pronunciado hasta ahora? Bueno, yo voy a hacer una inferencia, no puedo decir que sea cierto. En el caso, por ejemplo, de Perkin Rocha y de 2 abogados que detuvieron en Carabobo, que yo condeno, porque ellos lo que estaban haciendo en el caso de los dos abogados de Carabobo era tratar de defender a los niños que están presos y acusados de terrorismo. Fueron detenidos y además privados de la libertad, que suene redundante, están privados de libertad. El Colegio de Caracas inmediatamente al día siguiente hizo un comunicado. Pero entonces parece que el estigma persigue a los que venimos del chavismo. Entonces nos aplican el ácido por partida doble. Tanto la oposición, porque el Colegio de Abogados está en manos de un factor de acción democrática, pero también nos los aplican del lado de las instituciones y del gobierno. Entonces doble ostracismo. Es una cosa ridícula, porque tú no me estás defendiendo a mí en lo personal, deberías estar defendiendo al gremio. Eso debería estar por encima de las diferencias ideológicas que los venezolanos y venezolanas podemos tener, o las diferencias políticas que podamos tener. Aquí se trata de la defensa del gremio y del Estado de Derecho y de la Constitución, de la vigencia de la Constitución. Sin embargo, eso no ha funcionado, no ha habido imparcialidad y bueno, por lo tanto nos encontramos en este predicamento. El Ministerio Público ha reiterado que en Venezuela no existen presos políticos. ¿Cuál es su posición con relación a eso? Hay presos por protestar y por ejercer sus derechos políticos. Hay presos por protestar y reclamar los derechos laborales. Hay sindicalistas presos en este país. O sea, es una redundancia. Y que lo diga el propio fiscal es una redundancia peor, aún. ¿Me explico? Aquí hay gente presa por sus ideas políticas. Entonces nosotros hablamos de una categoría de presos por protestar, por sus ideas, por la defensa de las ideas políticas, por la defensa de las ideas en cuanto a los derechos laborales. Eso es lo peligroso. No se puede seguir utilizando la justicia para castigar a quien te es incómodo, criminalizando la protesta, criminalizando el reclamo de los sindicatos. Yo no sé ni cuántos trabajadores hay presos. 191. 191. Y en este momento hay más de 2.500 personas detenidas por protestar. Y yo no digo que todas, o sea, que algunas de esas personas no hayan cometido excesos, porque hay 24 personas muertas a raíz de esos hechos. Entonces, evidentemente que hay que investigar exhaustivamente, pero no todos los muchachos que están allí son terroristas. Entonces tú tienes que hacer una discriminación, porque la conducta que piensas castigar tiene que estar adecuada al castigo que le vas a imponer a esos muchachos de 15 y 16 años. Es lamentable que a todos los juzgaron por una tabla rasa. Ese es el reclamo que nosotros hacemos. Tiene que haber discriminación y tiene que haber una investigación exhaustiva para poder culpar a estos muchachos. Entonces, primero que es una
A mí me parece una actitud pues poco condescendiente a quien le privaste la libertad.